La historia argentina incluye episodios poco difundidos que revelan tensiones profundas entre el Estado, la sociedad y los pueblos originarios. Uno de ellos es la masacre de Rincón Bomba, ocurrida en 1947 en el entonces territorio nacional de Formosa durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón. En este video analizamos los hechos desde su contexto histórico, social y político, sus causas, su desarrollo y sus consecuencias, con el objetivo de generar una reflexión crítica sobre la memoria histórica, la violencia estatal y los derechos de los pueblos indígenas. Históricamente, el pueblo Pilagá habitó la llanura del Gran Chaco, un territorio de aproximadamente 20.000 kilómetros cuadrados. Su vida estaba organizada por un ciclo anual. En la estación húmeda, que corresponde al verano, se trasladaban al monte para recolectar frutos, mientras que en la estación seca, el invierno, regresaban a las orillas del río, dedicándose a la pesca, la recolección y la caza. Este territorio no solo sustentaba su economía de subsistencia, sino que también era un espacio social, político y ritual donde se inscribía la historia y la identidad del pueblo. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el Estado argentino comenzó a avanzar sobre el Gran Chaco en lo que se conoce como la conquista del desierto. Campañas militares, fortines y la creación de gobernaciones como Chaco y Formosa limitaron el acceso de los pueblos indígenas a los ríos y a los campos de caza, forzando su sedentarización. Este avance estuvo acompañado de discursos que presentaban el territorio como vacío y a los indígenas como un enemigo interno, justificando la ocupación y la reorganización del territorio bajo la autoridad estatal. Las comunidades que sobrevivieron fueron incorporadas como mano de obra para industrias locales, incluyendo ingenios azucareros y obrajes. Entre 1920 y 1940, iniciativas gubernamentales y religiosas promovieron la sedentarización mediante la creación de colonias y reducciones. Estos asentamientos tenían el doble propósito de liberar tierras para la producción económica y facilitar la incorporación de los indígenas como trabajadores en las economías regionales. Aún así, los Pilagá mantuvieron sus recorridos de pesca, recolección y caza, lo que les permitió resistir y sostener cierto grado de autonomía dentro del proceso de arrinconamiento. El primer gobierno peronista abrió una etapa distinta en la relación entre el Estado y los pueblos originarios, buscando revalorizarlos como un sector de la población sumido en la pobreza y la marginalidad. Se crearon la Secretaría de Trabajo y Previsión, posteriormente la Dirección de Protección al Aborigen y se sancionó el Estatuto del Peón, otorgando a las comunidades herramientas para defender sus derechos laborales y sociales, aunque los problemas de acceso a la tierra y tensiones culturales seguían presentes. En 1946, 174 indígenas del noroeste, principalmente collas, organizaron el Malón de la Paz, caminando 2.000 kilómetros hasta Buenos Aires para reclamar la titularidad de sus tierras tras años de despojo y explotación. La marcha fue impulsada por funcionarios del gobierno y cubierta por la prensa, mostrando un Estado dispuesto a escuchar las demandas indígenas. Los líderes fueron recibidos por Perón y el gobierno proyectó una imagen de justicia social. Sin embargo, la experiencia del Malón de la Paz incorporó también una tensión reveladora. Los indígenas que llegaron a Buenos Aires fueron temporalmente contenidos, militarizados y eventualmente expulsados. Este proceso mostró el límite de una política que, si bien prometía inclusión social, estaba dispuesta a homogeneizar la ciudadanía y a no tolerar la diferencia étnica en su pleno despliegue. En 1947, cientos de familias Pilagá, Huom, Mocoví y Huichi fueron contratadas por el ingenio El Tabacal en la provincia de Salta. El acuerdo laboral era el pago de un jornal de 6 pesos. Sin embargo, al momento del primer pago, la empresa abonó solamente 2 pesos con 50 centavos. La reducción en el pago fue la chispa que encendió una protesta colectiva. La respuesta patronal no fue conciliatoria, los trabajadores fueron despedidos masivamente. Ante la falta de recursos, muchas de estas familias emprendieron el regreso a pie hacia su región de origen. El trayecto fue una migración forzada por la necesidad, el hambre, el agotamiento y las enfermedades. Al llegar a las Lomitas, en Formosa, se instalaron en un paraje conocido como Rincón Bomba. El presidente Perón ordenó el envío de 3 vagones con alimentos, ropa y medicamentos. Sin embargo, la carga permaneció casi 2 semanas en la ciudad de Formosa y 2/3 de los suministros se deterioraron. Los alimentos que sí llegaron estaban en mal estado, causando intoxicaciones masivas que provocaron la muerte de al menos 50 personas, principalmente niños y ancianos. En medio del sufrimiento se llevaron a cabo rituales de sanación al mando de su predicador. Cantos y ceremonias propios de la cultura y la respuesta comunitaria ante la muerte fueron percibidos por muchos vecinos de la zona como una amenaza. La prensa local comenzó a difundir la versión de que los indígenas preparaban un malón, un ataque colectivo. El ritual, el agrupamiento o la protesta se reinterpretaban como agresión inminente. La sociedad local, temerosa y presionada, exigió intervención. Entre el 10 y el 30 de octubre de 1947,
La Gendarmería Nacional, con apoyo aéreo de la Fuerza Aérea y colaboración de la Policía de Territorios Nacionales, estableció un cordón de seguridad alrededor del campamento. Se confiscaron las armas que los indígenas tenían y se inició la represión. Fusilamientos, desapariciones, torturas y trabajos forzados resultaron en la muerte de entre 750 y 1000 personas. La prensa nacional reprodujo la versión oficial de un levantamiento indígena, ocultando los hechos reales. Por más de 6 décadas, la masacre permaneció silenciada, sobreviviendo solo en la memoria oral pílaga. La masacre de Rincón Bomba no fue un hecho aislado. Se puede comparar con la masacre de Napalpí en 1924, cuando más de 400 tobas y mocovíes fueron asesinados en Chaco tras una huelga laboral, también bajo la excusa de un levantamiento. Ambos casos muestran cómo el Estado construyó un enemigo interno racializado para justificar la violencia extrema, usando las instituciones como la Gendarmería para reproducir un discurso independiente del gobierno de turno. Las cifras de Napalpí hablan de 423 víctimas. La prensa, como en Rincón Bomba, instaló la versión oficial de un combate y negó la magnitud del crimen. Napalpí y Rincón Bomba comparten patrones: conflicto por trabajo y territorio, intervención de fuerzas armadas o policiales y ocultamiento mediático posterior. En los años posteriores, el primer peronismo continuó impulsando medidas inclusivas y simbolismos de igualdad, pero la masacre de Rincón Bomba revela las contradicciones más profundas del gobierno. Se promovía la justicia social y los derechos laborales, pero la respuesta estatal frente a la protesta indígena era represiva e incluso letal. La acción judicial de la Federación del Pueblo Pilagá comenzó en 2005, cuando se presentó una demanda contra el Estado por delitos de lesa humanidad y genocidio. Después de un largo proceso, en 2019, la justicia de primera instancia reconoció la existencia de un delito de lesa humanidad. En 2020, la segunda instancia aceptó la apelación de la Federación y calificó el episodio como un acto de genocidio. La sentencia ordenó reparaciones no patrimoniales, como la publicación de la sentencia, la incorporación del 10 de octubre como recordatorio por parte del Ministerio de Educación y el levantamiento de un monumento. Y reparaciones patrimoniales, entre ellas el otorgamiento de becas estudiantiles reparatorias y el fortalecimiento institucional de la Federación Pilagá. La calificación de genocidio plantea preguntas conceptuales complejas. La palabra tiene un peso jurídico y simbólico. Implica no solo la ocurrencia de muertes masivas, sino una intención de destruir total o parcialmente a un grupo en razón de su identidad. Este caso permite reflexionar sobre la violencia estatal, los derechos de los pueblos originarios y la memoria histórica. La pregunta sobre si Rincón Bomba constituye genocidio invita a analizar críticamente cómo se construyen los conceptos de justicia, inclusión y exterminio en la historia argentina, y cómo las instituciones del Estado han operado históricamente como agentes de represión y control. Recordar Rincón Bomba no es solo nombrar fechas, es registrar cómo las instituciones interactúan en un contexto político de contradicciones. También recordar que la memoria del pueblo Pilagá mantuvo vivo el testimonio hasta que décadas después la justicia comenzó a interrogar el pasado y a reconocer la magnitud del crimen.